Buenas tardes. ¿De qué clase lo sacaron? ¿De clínica? ¿Ya son de área? ¿Ya tienen área de concentración? No. ¿De qué semestre son? Quinto. ¿En qué semestre escogen área? No, ellos hacen, en Colombia por lo general hacemos formaciones de generales. Campos. Ajá. Y es en la formación posgradual. Ahí donde ya hacen el énfasis. Muy bien. Pues buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Voy a tratar de no aburrirlas demasiado. De repente es medio inevitable. Miren, se llama el título de la conferencia medición, pero voy a tratar de hablar lo menos técnicamente posible. Quiero traerles ejemplos. Quiero más bien transmitirles una visión, que es lo que hacemos en la Universidad de Guanajuato y que seguramente muchos de sus profesores comparten. Bueno, platicando con sus profesores, tenemos la certeza de que sí es, de que la psicología pues debe servir, la investigación debe servir, lo que hacemos tiene que servir. De hecho, ayer nos dieron la introducción a la filosofía de su universidad y congenia perfectamente con nuestra formación. Venimos tres profesores de México, los tres somos psicólogos sociales, y dentro de la psicología social la parte de la interacción con los grupos es fundamental. Entonces es justo lo que les vengo a compartir a través del tema de la medición. La siguiente, por favor. Bien, justo voy a tratar de no ser muy técnico. Miren, cuando pensamos en la mente humana, en las personas, en los seres humanos, una manera de simplificar el entendimiento de por qué las personas hacen lo que hacen es esta. ¿Lo hacemos mentalmente o lo hacemos a través del corazón? Es como parte de la dualidad. Parte de la complejidad de ser psicólogo es por qué las personas hacen las cosas que hacen. Es decir, no sé qué tanto problema de obesidad tengan ustedes. México es un problema grave, severo de obesidad. Y, por ejemplo, nosotros nos hacemos preguntas de este tipo. ¿Por qué las personas comen Gansito y Coca-Cola en lugar de fruta y agua? ¿Por qué las personas no van a correr y prefieren ver televisión? ¿Por qué hay adolescentes que prefieren tener hijos en lugar de estudiar? ¿Por qué hay personas que prefieren vivir solas y otras en pareja? ¿Por qué algunos prefieren estudiar una disciplina como psicología, una disciplina científica, y otros dicen, no, la escuela no es para mí? Y siempre cuando pensamos en términos de sentido común, siempre es, pues, o lo pensó o lo sentí, ¿no? Es decir, ¿por qué escogiste psicología? Y muchas personas dicen, porque me nació en el corazón, yo tenía ganas de servir, conocer a las personas, ayudar a los demás. Y tú notas que esa respuesta es muy emocional. A mí me gusta hablar con las personas, me gusta interactuar con las personas. Otros, no sé cómo sea aquí, yo todavía me acuerdo, ya llovió un poco, así decimos cuando allá, no sé si aquí usa esa expresión, cuando ya pasaron algunas décadas, ya llovió, cuando era estudiante. Pero yo recuerdo que entré a la licenciatura y preguntaba a muchos compañeros, oye, ¿tú por qué estudias psicología? Ah, porque aquí no vemos matemáticas, yo soy muy malo para matemáticas, ¿no? Y nosotros teníamos trimestres, primer trimestre, matemáticas, ¿no? Y entonces era así como que, ok, pues parece que no tomamos muy bien esa situación. Entonces, dentro de la psicología, el tratar de entender por qué las personas toman las decisiones que toman es fundamental para nosotros. Y una primera idea es corazón versus razón, ¿no? Y mucho de lo que sucede ya ahorita en el quinto semestre, parte de lo que sucede en la educación universitaria es, miren, a esto no le hagan mucho caso. La verdad es que la psicología lo que nos enseña es a razonar, a pensar, porque los seres humanos somos entes racionales, más bien los problemas son porque las personas no piensan. Nuevamente es una idea como muy común de, ¿por qué las personas comen Gansito y Coca-Cola? Porque no piensan que les hace daño, no. O sea, se van por el corazón, por la panza, por la emoción de que es más rico, y entonces no se dan cuenta de que están engordando por tener esa alimentación. La siguiente, por favor. Sin embargo, esto es
un poquito más complejo de corazón o mente. Ya a estas alturas seguramente en su carrera les habrán dicho, el ser humano es un ente biopsicosocial. O sea, es como una definición ampliamente utilizada, ¿no? Que significa, bueno, pues tenemos procesos biológicos, la pirámide de Maslow es el mejor ejemplo, es decir, tenemos necesidades fisiológicas, tenemos hormonas, tenemos neurotransmisores, algunas cuestiones de cómo elegir pareja sabemos que tienen que ver con feromonas, es decir, sabemos que hay genes que determinan ciertas conductas violentas o que predisponen a algunas personas a ser más obesos que otros, es decir, no podemos negar que hay un componente biológico dentro de nuestra toma de decisiones. Dentro de nuestra psicología hay una parte biológica. Y por supuesto está esta parte psicológica que es la que nosotros estudiamos, es la que nos encanta, ¿no? Es decir, qué hay en la mente de las personas. Aquí quisiera, para que no fuera tan aburrido, ¿qué es, están en quinto semestre, ¿qué es la psicología? Digo, en primer semestre se vale como, pues la psicología es una carrera, ¿no? Y pues se trata como pues de oír a las personas, ¿no? Yo me metí aquí porque me dijeron que sé escuchar, pero ya en quinto semestre ya todos sabemos qué es psicología, ¿verdad? Veo su cara de convencimiento. Que levante la mano, ¿quién me quiere dar una definición de psicología? ¿De qué es la psicología? No es examen, no se preocupen. No, el de atrás no, está un poco feo. Es un colega, ¿eh? No crean que está defendiendo a un compañero. A ver, el estudio de... El estudio de la mente. Psicología, el estudio de la mente, ¿no? Entonces tenemos una parte biológica y una parte psicológica, ¿no? Ahora, sí, adelante. Es que supuestamente somos gente que preocupa por salud mental. Otra respuesta es que nos importa la salud mental. Ambas respuestas van de la mano. Yo creo que si esto fuera un examen, que no lo es, no podría poner esas respuestas como equivocadas. Sin embargo, también estarán de acuerdo de que, claro, psicología, la parte psicológica del ser humano es la parte que tiene que ver con la mente o con la salud mental. ¿Y qué es la mente? O sea, podemos seguir con esa pregunta y con esa cuestión de el razonamiento. Aquí yo les adelanto una definición de un neuropsicólogo que dice: la mente es el conjunto de facultades cognitivas que engloban procesos como la percepción, el pensamiento, la conciencia, la memoria, la imaginación. O sea, todo eso que ven en sus materias seguramente tienen pensamiento y lenguaje, memoria, todo ese tipo de cosas, un poco para entender qué es, digamos, que la parte psicológica, ¿no? Y también nos dicen que pues el ser humano es un ente social, pues porque vive en sociedad. Y muchas veces como que decimos, pues ya, ahí se cubre la parte social, ¿no? Porque pues claramente el ser humano no vive solo, sino vive acompañado, entonces como que parece que nos queda muy claro, ¿no? La siguiente, por favor. Sin embargo, no es tan sencillo, porque ahí lo que estamos haciendo, cuando hacemos esta división de biopsicosocial, parecería que más bien no tenemos una persona, sino tenemos como a 3 personas que las estamos empaquetando, ¿no? Como si la parte biológica fuera una, y si la parte psicológica fuera otra, y si la parte social fuera otra. Por ejemplo, cuando uno busca pareja, la biología nos dice, pues mira, hay ciertas características que todos los seres humanos, por términos biológicos, van a buscar. La simetría es una de ellas, ¿no? Entre más simétrica sea tu cara, más atractivo vas a ser para el sexo contrario. Entonces, si tienes un ojo más grande que el otro, tus probabilidades de tener pareja se reducen de manera importante, diría la parte biológica, ¿no? Pero la parte psicológica diría, no, espera, es que el ser humano no nada más se deja llevar por la parte, ¿cómo se llama? Biológica, ¿no? Es decir, los valores, que compartamos cosas, que sentimientos en común, que nos gusten las mismas cosas, eso ya es como importante, ¿no? Y entonces podría ser que a ti sí te guste alguien que tenga un ojo más grande que otro, aunque la parte biológica diga que no, la parte psicológica dice, esta es la persona porque comparte valores, comparte ideas, creencias conmigo. Pero tenemos la parte social. Ok, imaginemos que no tiene un ojo más grande que el otro, es simétrico, es perfectamente atractivo para mí.
compartimos ideas, compartimos, ¿cómo se llama? Sueños, metas. Es la pareja perfecta para mí. Pero conoces a su familia. Y su familia es, ¿cómo decirlo para que no se oiga feo? ¿Cómo? Es odiosa. Para que nos quede claro. Odioso es que hacen todo lo posible porque tú como pareja del familiar seas infeliz. No, miren, yo platico mucho con los estudiantes y les hago esta pregunta. Ok, porque me dicen, no, Freddy, es que tú no te casas con la familia, tú te casas con la persona. Y les digo, ajá, ¿y dónde van a pasar Año Nuevo? ¿Dónde van a pasar Navidad? Y claro, siempre me dicen, ay, pues Navidad en un lugar y Año Nuevo en otro. Y si para las dos familias Año Nuevo es la fecha importante y Navidad no es importante, y empieza así como que, Y claro, la siguiente respuesta es, no, pero nos entendemos, o sea, seguro llegaremos a un acuerdo. Y tú dices, claro, sí. Ese es el menor de los problemas. Bueno, aquí cuando celebran el 10 de mayo, sí celebran el 10 de mayo muy, muy fuerte. En México es así, el 10 de mayo sería de las madres, perdón. ¿Y cuándo lo celebran? ¿Es el día más violento del año? ¿Por qué? Ok. Bueno, allá, pues creo que no tanto, pero sí, las ciudades se colapsan, los restaurantes se llenan, hay fiestas así por todas partes. Y claro, ¿dónde vamos a pasar el 10 de mayo? O sea, ¿vamos a ver a tu mamá o vamos a ver a mi mamá, no? Es decir, todos estos detalles tienen que ver con la parte social. De tal manera que no somos tres entes separados, sino que las tres partes están interactuando constantemente entre sí. ¿Por qué deben interactuar estas tres partes entre sí? Porque nos ayudan a alcanzar el fin último, la razón de ser de las personas en este mundo. ¿Por qué las personas están en este mundo? ¿Por qué seguimos caminando a pesar de que tenemos mucha tarea, a pesar de que los sacaron de su clase y están aquí, seguramente están pensando en la clase de las 8 y la tarea que tienen que entregar la próxima semana? A pesar de ese cansancio, ¿por qué seguimos todos los días levantándonos, caminándonos e intentándolo de nuevo? ¿Son muy aficionados al fútbol? Más o menos. Me imagino que como país latinoamericano, ¿no? Entonces, ¿por qué a pesar de que en el Mundial no volvemos a ganar, volvemos a creer el siguiente Mundial? Así como, a vez sí, yo creo que esta vez sí. Metas y sueños, ¿fe en qué? Metas y sueños y fe en qué. Sí, es correcto, pero ¿en qué? En que todo va a estar bien. Una de las cosas, hay dos cosas que mueven a las personas. Una es la supervivencia. O sea, la verdad es que seguimos aquí pues porque queremos estar vivos, pues, ¿no? Es decir, estudiamos porque pues sí queremos ayudar a las personas, pero pues queremos trabajar y en un trabajo pues que nos guste, en condiciones pues más o menos idóneas. Es decir, no, bueno, así me lo decían mis papás, me imagino que no debe ser muy, muy diferente. Hijito, estudia para que no termine siendo un albañil. ¿Sí queda claro el término albañil? Ok. No tiene nada de malo ser un albañil, por supuesto, pero piensa que vas a estar bajo el sol, cargando cosas, estás chaparro, flaco, no vas a poder. Entonces, mejor estudia para que estés en una oficina y no te dé tanto el sol. Y bueno, ok. O sea, sí, estudiamos en parte pues porque queremos tener una vida mejor. Pero la otra es para ser felices. La psicología, estas tres cosas, este ejemplo que puse de la pareja, deben estar interconectadas porque ayudan a las personas a que seamos felices. Y eso es lo que nos distingue de la gran mayoría de los otros seres vivientes, de los animales. Los animales, casi todos, lo que persiguen es la supervivencia. Nosotros perseguimos la supervivencia, pero no nos conformamos con eso. Además, osamos querer ser felices, o por lo menos tenemos fe en que podemos llegar a ser felices, ¿no?
que es la parte final de la pirámide de Maslow, ¿no? No sé si ya vieron esa parte, que además, bien padre Maslow, ¿no? O sea, si tú lo lees detenidamente te dice, y esa punta nunca llegas, ¿eh? Porque ya cuando sientas que vayas a llegar, que ya te sientas realizado, todavía puedes sentirte más realizado, y cuando alcances esa otra meta, y entonces siempre vas a estar persiguiendo, ¿cómo se llama? Como si te pusieran aquí un palito y la zanahoria aquí colgando y tú correteando ahí la zanahoria. Entonces, ser un ente biopsicosocial lo que implica es que estas tres partes del ser humano estén conectados. ¿Por qué menciono esto? La siguiente, por favor. Pues lo menciono porque como psicólogos es muy importante que nosotros enfoquemos nuestros esfuerzos de comprensión, de medición, en estos elementos. Un ejemplo de la aplicación de la medición en la investigación en psicología es pues, el famoso experimento de Bandura. ¿Sí han visto este experimento, el del payaso bobo? Sí, es un clásico, ¿no? Y esto es importante porque cuando yo doy charlas con personas que no son psicólogos, lo primero que les digo es, ojo, los psicólogos no solamente nos sentamos a escuchar problemas, o sea, sí es una cosa que hacemos, o hay un grupo de psicólogos que se dedica a eso, pero no es lo único que hacemos ni lo que hacemos todos. De hecho, la psicología como ciencia nació siendo experimental, es decir, nació con una conciencia de tenemos que medir cosas de las personas, procesos que sucedan en las personas. Y sí, hay toda una rama que tiene que ver con esta parte de la escucha y de la intervención, y no la desvalorizo, pero es una parte de la psicología, no es toda la psicología, ¿no? Bueno, pues ustedes saben, este experimento lo que mide es cómo aprendemos a través de la observación, pues cosas como, por ejemplo, la violencia. Y entonces de ahí viene una parte interesante de nuestra formación. Sí tenemos que saber teoría, sí tenemos que saber cuestiones de fisiología, de neurología, de memoria, de percepción, etcétera, etcétera, pero ya en la práctica el ser humano es un ente biopsicosocial y a mí me interesa no solamente intervenir para que sobreviva y sea feliz, sino también me interesa pues poder medir cosas de él para que yo pueda intervenir de manera correcta. Porque si yo nada más llego y le digo a una persona lo que un libro dice, pues puede que esa persona le provoque sentido, pero esa misma frase a otra persona no le va a provocar el mismo sentido, ¿no? Y es una parte complicada de nuestra formación, porque ya cuando lleguen cuando hagan prácticas, no sé si hacen prácticas o cuando lean libros de práctica, casi todos esos libros no son manuales, son conjuntos de ejemplos, en donde dicen, yo cuando tuve un problema lo que hice fue esto, pero lo tuve que adaptar a las circunstancias específicas, para que no hable de manera tan abstracta. Ahorita voy a tocar otra vez este tema del embarazo adolescente. ¿Debo o no debo prevenir el embarazo adolescente? Es decir, ¿debo evitar que las adolescentes mujeres se embaracen o no debo de hacerlo? En principio sí, claro, hay respuestas de ese tipo. ¿Qué les voy a decir? Para que no lo hagan. Es decir, no te embaraces porque lo que tienes que hacer es concientizar. Ok, pero ¿y me concientizo? Planificar, todo eso que es alargar ese proceso, mientras que voy a hacer, estudiar. Todos llegamos a la misma conclusión. Yo cuando empecé a estudiar este tema hace 20 años dije, ¿por qué los adolescentes se embarazan? Pues que estudien. Hasta que voy con las personas a ciertas comunidades y les digo, tomen decisiones inteligentes, planifiquen, estudien, y una persona levanta la mano y me dice, ¿y dónde voy a estudiar si en este pueblo solo hay hasta secundaria? Y yo, sí, buen punto. Pero bueno, seguro en la ciudad de junto hay una universidad, ¿no? No. Ok, pero seguro tienen un tío que les puede dar asilo en una ciudad grande y puedan estudiar. No. Y entonces dices, qué difícil, o sea, porque lo que parecía una solución universal ya no lo es. Claro, esto no significa que le voy a decir, bueno, ok, embarázate. Pero sí es como tengo que medir las condiciones en las que esa persona vive para que yo le pueda dar una opción, porque no a todo mundo le puedo decir, estudia.
Vamos, entiendo inclusive que ustedes en esta universidad son un modelo de perseverancia, ustedes tienen esta posibilidad de estudiar a pesar de que en otros lugares la educación es más costosa. Pero a pesar de eso, habrá gente que todavía tenga menos que ustedes y que incluso un lugar como este sea algo inalcanzable por distintos factores económicos, de distancia, de formación, etcétera, etcétera. Es lo que trato de decir. La medición lo que me sirve es conocer el problema para poder intervenir de una mejor manera. La siguiente, por favor. Bien. Pues hablando sobre estas cuestiones universales, quiero mostrarles, y para que no se aburran tanto, este video. Tiene que ver con el gran mito de que el ser humano es un ser racional. Vamos a ver, quiero que le presten atención al video. Hola, soy Richard. Ella es Sara, y vamos a realizar el asombroso truco de la carta que cambia de color, con esta baraja con la parte de atrás de color azul. El truco es muy sencillo. Voy a extender las cartas enfrente de Sara y pedirle que saque una carta. A ver, voy a coger esta carta. Sara podría haber escogido cualquier carta de la baraja, pero eligió la que está encima de la mesa. Voy a pedirle que nos enseñe la carta que ha elegido. De acuerdo, la carta que elegí es el 3 de rombos. 3 de rombos, una elección perfecta. Meto la carta de nuevo en la baraja. Extiendo la baraja boca arriba sobre la mesa y con un clic vemos la carta que eligió Sara, que tiene la parte de atrás de color azul, lo cual es normal. Pero lo que es sorprendente es que las demás cartas tienen la parte trasera roja. Y este es el asombroso truco de las cartas que cambian de color. Voy a ponerle un pausa un momento. ¿Alguien nota qué más cambió ahí? La cortina, la camisa. ¿Alguien nota que veo caras como algo cambió? A ver, veamos. Cuatro cosas que cambiaron de color. Y vamos a realizar el asombroso truco de la carta que cambia de color, con esta baraja con la parte de atrás de color azul. El truco es muy sencillo. Voy a extender las cartas enfrente de Sara y pedirle que saque una carta. A ver, voy a coger esta carta. Sara podría haber escogido cualquier carta de la baraja, pero eligió la que está encima de la mesa. Voy a pedirle que nos enseñe la carta que ha elegido. De acuerdo, la carta que elegí es el 3 de rombos. 3 de rombos, una elección perfecta. Meto la carta de nuevo en la baraja. Extiendo la baraja boca arriba sobre la mesa y con un clic vemos la carta que eligió Sara, que tiene la parte de atrás de color azul, lo cual es normal. Pero lo que es sorprendente es que las demás cartas tienen la parte trasera roja. Y este es el asombroso truco de las cartas que cambian de color. ¿Vieron además al gorila? Ah. Es que tiene que ver con... ¿Sí han visto ese experimento del gorila invisible? Los que no, búsquenlo en YouTube, es maravilloso. Perdón, es que no nos da tiempo de tanto. Pero a lo que voy es lo siguiente. Es que miren, a veces uno pensaría que como psicólogo termina ya su formación y ya lo sabe todo. Pero no es así. De hecho, es muy común que el ser humano piense que es un ser racional y que no se equivoca.
Y todo lo que vamos aprendiendo nos va demostrando que somos muy subjetivos, creemos que tenemos la razón, que nosotros estamos viendo las cosas de la manera correcta. De hecho, a veces vemos a los amigos, a los familiares, y decimos, ¿por qué estás tomando esa decisión si claramente estás equivocado? Bueno, este es un ejemplo de que no somos tan racionales, nos concentramos en una cosa y perdemos de vista otras. La siguiente, por favor. Esto es un regreso a los orígenes de las teorías más modernas en psicología cognitiva, y es que explica que, igual que como decía un poco Freud, que había un consciente y un inconsciente, nos dice, tenemos dos sistemas, un sistema que es racional, que toma decisiones muy lógicas, pero es un sistema lento, es un sistema en donde nosotros nos cansamos, tenemos que estar reflexionando pros, contra, me conviene, no me conviene, mejor hago un dibujo y pienso las opciones, ensayo y error, etcétera, etcétera, pero no siempre podemos tomarnos tanto tiempo para tomar todas las decisiones en la vida. Entonces también tenemos un sistema que se llama rápido, es un sistema intuitivo en donde decimos, va, ya, yo creo que esto es correcto, vamos a tomar la decisión y vamos a hacerlo, ¿sale? Volvamos al ejemplo de las parejas. Si elegimos pareja con el sistema lento, nosotros tendríamos que decir, a ver, sí me gusta, pero ¿compartimos metas? Unas sí, otras no. Y su familia, pues, todos son bien borrachos. ¿Me conviene casarme? ¿No me conviene casarme? ¿Tenemos hijos? ¿No tenemos hijos? O sea, si lo hago así, tendría que estar pensando lento, me tomaría mi tiempo, tendría que hacer más indagaciones inclusive. Si me voy por el sistema intuitivo, ¿qué es lo que más o menos diré? Ay, es que está bien guapo. ¿Es que qué? ¿Es que qué? Sí, por el sistema intuitivo se ve bien guapo, guapa, pesa bien rico, no sé, o sea, cosas que, ¿cómo se llama? Me ayuda a estudiar, me deja copiar en los exámenes, no sé, cosas que en ese momento pueden parecer como importantes, pero que claramente, intuitivamente no lo son. De hecho, por ejemplo, cuando pensamos en cuestiones de pareja, un error común del sistema intuitivo es las personas guapas no son malas. O sea, tenemos este estereotipo de que las personas socialmente catalogadas como feas, sea cual sea el catálogo de feo en este momento, eso es independiente. O sea, ahorita los guapos podríamos ser los gorditos y chaparros, y los feos, los altos, perdón, Tona, güeros, bueno, ahí ya te saqué, ¿verdad? Con cabellera rubia al viento, en ese mundo utópico, y lo que consideramos como feo siempre le damos un estereotipo negativo, ¿no? Entonces decimos, si es feo, entonces debe ser malo, si es guapo, debe ser bueno, y eso no es un pensamiento lento, no es un pensamiento racional, es un pensamiento intuitivo. Entonces, estos dos sistemas, que no es como el inconsciente de Freud, pero no es un inconsciente de deseo, no es un inconsciente sexual, es más bien como, sí, a veces los seres humanos tomamos decisiones rápidas. ¿Por qué? Pues porque no podemos estar razonando todo el tiempo todas las cosas, nos tardaríamos mucho, nos cansaríamos mucho y tendríamos que estar comiendo mucho, mucho. ¿Les ha tocado que en periodos de exámenes comen más? ¿Se han preguntado por qué? Todo el mundo cree que es ansiedad. A veces es ansiedad, a veces es ansiedad. Pero también es cierto que, miren, simplemente por no hacer nada, o sea, un domingo viendo la televisión y rascándonos la panza, gasta del 10 al 20% de toda la energía o sea, tu cerebro gasta del 10 al 20% de toda la energía, solamente por no hacer nada. Cuando estamos pensando, hay más recursos que tienen que pasar al cerebro y que están consumiendo, por eso es que están cansados, por eso es que llegan y, pues no sé, a mí me pasaba, yo llegaba de la época de exámenes arrastrando la mochila y me decían mis papás, ¿qué tienes? Yo, pues estoy cansado. Y me decían, ¿de qué? Si solo fuiste a estudiar. No, bueno, pues, sí, porque pensar cansa, está comprobado que cansa, que pensa. Por eso es que el cerebro dice, tengo que pensar,
Porque si no tengo que pensar, mejor no lo hago, mejor me voy por la intuición. Ese no gasta energía, tomo decisiones, casi siempre funcionan. Y es ahí en donde decimos, o lo que trato de decirles es, miren, eso lo pueden hacer las personas. Los psicólogos no nos podemos dar ese permiso cuando trabajamos con las personas. Cuando somos personas, pues sí, nos podemos equivocar, es nuestro derecho equivocarnos, ¿no? Es más, algunos psicólogos dirían, de esa manera aprendes más, se aprende más de los errores que de cuando no te equivocas. Pero cuando trabajamos con personas, cuando ellos son nuestra responsabilidad, irnos por el sistema intuitivo nos puede llevar a cometer errores, no solamente que nos afecten a nosotros, principalmente le van a afectar a otras personas. Y esa es la importancia de la medición. La medición te obliga a utilizar este sistema que es más lento, pero que también es más preciso porque es más lógico, es más racional. La siguiente, por favor. Este me encanta porque es un ejemplo de lo que les acabo de decir. ¿Pones el video? Gracias. Tengo más tarea que vida y tengo más ganas de vivir la vida que hacer la pinche tarea. Entonces, me relajo, pues porque vida solo hay una. Tareas, un chingo. Y así se llama el video, no encuentro fallas en su lógica. Es un poco para explicar lo que decía, pensar cansa. O sea, por eso es que yo tengo un hijo de 11 años y en verdad que haga la tarea es como... Y una parte de mí, mi parte de psicólogo dice, pues claro, o sea, es sentarse, hacer un esfuerzo cognitivo, cambiar la parte emocional de diversión por la parte racional, desconectarse, dejar de hacer las cosas que nos divierten, pero, bueno, pues ese es el sistema 2, el sistema de pensamiento lento, el sistema racional. Entiendo que le cueste, digo, lo tiene que hacer, porque de esa manera se toman mejores decisiones. Pero si él pudiera elegir, muy probablemente diría, pues la diversión es como el niño, pues no hago tarea, ¿no? O sea, ¿por qué voy a gastar? Su cerebro de este niño dice, ¿por qué voy a quemar energía si puedo estar acostado viendo la televisión? ¿Sí? Entonces, eso es, reitero, lo que la medición nos enseña. La siguiente, por favor. Entonces, ya para entrar un poco en materia y que no quede todo como en anécdotas, ¿qué medimos? Bueno, pues podemos medir de 3 maneras. Antes, en mis tiempos, insisto, ya hace algunas décadas, solo había 2 maneras. Podemos medir de manera, aquí me equivoqué. Aquí donde dice horizontal, aquí abajo debe decir cuantitativamente, y aquí donde dice verticalmente debe decir cualitativamente. O sea, estos están cruzados, perdón. Es decir, puedo medir a muchas personas, por eso se dice que es horizontal, aplicándoles muchos cuestionarios. Por ejemplo, yo ahorita podría darles una hoja, ahorita se las voy a dar, es un cuestionario como de 30 páginas, pero no se preocupen, se contesta como en media hora. No es cierto. El compañero sí me vio con cara de no, ¿verdad? Pero si les diera un cuestionario de una hoja, seguramente en 5 minutos, 10 me la contestan y yo tendría ya 120, bueno, pues creo que caben 120 personas, y yo tendría ya información de 120 personas. Por eso es que decimos que la medición cuantitativa es horizontal, porque puedo abarcar a muchas personas. Ahorita vamos a ver con qué filosofía tiene que ver. Pero también puedo medir verticalmente, es decir, de forma cualitativa. Puedo profundizar en las razones de las personas. En lugar de entrevistar a aplicar esos 120, voy a elegir a algunos de ustedes y les voy a hacer una entrevista, ¿sale? Para hacer. O puedo hacer ambas cosas, que es los métodos mixtos. ¿Qué debo medir? Pues debo medir procesos, avances o resultados de las personas. ¿Y para qué? Pues para conocerlos, para saber las necesidades sociales que tienen o bien para intervenir. Todo esto, insisto, es una responsabilidad que nosotros tenemos. Ellos se pueden equivocar, ellos pueden usar el sistema intuitivo, nosotros no. La medición nos obliga a que todo el tiempo estemos pensando de forma lógica. La siguiente. Esta me la voy a brincar porque es demasiado técnica. Cuando les hablaba de metodología cualitativa o cuantitativa,
¿Y ya llevan materias de investigación? Ahí ya les hablaron un poco de esto, ¿no? Bueno, esto es un proceso que viene desde, medio se alcanza a ver, ¿no? Aquí están los filósofos griegos, están en la academia, aquí está Platón y aquí está Aristóteles. Desde esta época ya estaban en conflicto dos maneras de medir a los seres humanos. Por un lado tenemos los métodos racionales, el razonamiento deductivo, que llevó un paradigma positivo y neopositivo, estudios en psicología de tipo experimental, correlacionales y longitudinales. En esta visión de la realidad, nosotros asumimos que el ser humano ya está hecho y yo puedo obtener cosas de sus características de la misma manera que podía medir el largo de una mesa, ¿sale? Nada más que en lugar de utilizar una cinta métrica, lo que yo tengo que hacer es un instrumento, un experimento, etcétera, etcétera. Esa sería la idea de Aristóteles. Aristóteles veía el mundo como, el mundo ya está hecho. Lo único que hay que hacer es aprender a observarlo, aprender a deducir cómo son las cosas, de lo general a lo particular. Si yo conozco cómo son muchas personas, puedo predecir cómo es una sola persona. Pero Platón le decía, no, el mundo no está hecho. De hecho, lo que existe, decía Platón, es el mundo de las ideas. Claro, hay un mundo físico donde estamos parados, sentados, la mesa, el salón. Eso, por supuesto, no lo vamos a negar, pero el mundo mental no es un mundo que se pueda medir, es un mundo de las ideas. Y entonces Platón lo que trata de decirnos es, tenemos que tener un razonamiento inductivo. Tenemos que ir con las personas y que me digas lo que tú piensas, porque eso que tú piensas va a ser muy diferente de lo que piensen los demás. Y es tan importante como lo que digan el resto de las personas. Y entonces, bueno, en este cuadro de Rafael se ven a los dos filósofos discutiendo, dialogando, ¿cuál es la realidad? El mundo, las personas ya existen y solamente podemos medir, y solo tenemos que medirlas, o las personas están cambiando todos los días y por lo tanto tengo que escuchar lo que están pensando, tengo que preguntarles, tengo que acercarme con ellos para saber de manera más precisa qué es lo que está sucediendo. La siguiente. Bueno, en la lógica cuantitativa tenemos un proceso muy lineal, porque como se supone que ya todo está hecho, entonces vamos de revisar teorías, hacer hipótesis, definir operaciones, muestreo de personas, y aquí es donde nosotros medimos y luego analizamos a través de la estadística. La siguiente, por favor. La metodología cualitativa es un proceso más bien circular. Todo el tiempo estamos cuestionando lo que nosotros estamos haciendo. Es decir, yo hago una pregunta de investigación, me planteo los objetivos, pero cuando escribo los objetivos, a veces digo, ¿sabes qué? Como que mi pregunta de investigación no estaba muy clara y puedo regresar. Ya la volví a escribir objetivos, diseño método y me puedo regresar otra vez, incluso me puedo regresar otra vez hasta acá. Es decir, es un proceso que está en constante reflexión. La siguiente. Y, bueno, pues estaban estos dos mundos, tenemos a Aristóteles, tenemos a Platón, y de repente, hace unos 20 años, nos dicen, ¿y por qué se pelean? Pues usen las dos.